de adoración. Mire, déjeme decirle, cuando usted arregla el templo y lo hermosea, Dios se va a agradar. Amén. Dios se va a agradar. Amén, sí, Señor. El Espíritu Santo es Dios. Sí, amén. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla del Espíritu, no nos hablan de otro Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu Santo. Amén. Nosotros no somos unitarios. Amén. Creemos en la Trinidad. Amén. Pero parece que el pueblo lo ha olvidado. Parece que estas enseñanzas, usted le habla del Espíritu Santo a un hermano y es como echarle sal a un caracol y se desarma. Le tiene asco a la santidad de Dios. Háblele de Jesús, háblele de Dios, pero si usted le habla del Espíritu Santo, el hermano le va a hacer arcada. No puedo vivir santidad, no, esas normas ya están obsoletas. Y asocia el Espíritu Santo con reglas arcaicas. Y ahí estamos en un problema, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, Jesús nos habla de que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, y es algo a lo cual me voy a referir un poco más adelante. El Espíritu Santo es Dios, la unicidad. Nosotros no somos unitarios, sino que nos adherimos a la doctrina de la Trinidad. Jesús dice acerca del Espíritu Santo que Él tomará, dice, de lo mío y os lo hará saber. Amén. Claro, usted dice amén, pero en las iglesias pasa algo raro. Hermanos que dicen que tienen mensajes supuestamente de Dios, pero si aquí Jesús dice que el Espíritu Santo tomará, dice, de lo mío y os lo hará saber, es muy fácil cuestionar si ese mensaje que supuestamente es dado de Dios, de dónde tiene su origen. Porque dice que el Espíritu Santo tomará, dice, de lo mío, con referente a lo de Jesús, y os lo hará saber. Entendiendo esto, muchas de las supuestas manifestaciones, palabras proféticas, visiones y todo eso, no son más que basura, son pantallas ficticias. Usted dirá, pastor, no se meta en ese terreno. Hermano, hablemos claro. Hoy día se está vendiendo, se está lucrando. Y la iglesia tiene que tener claridad de que Jesús pronunció una sentencia acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo para el tiempo final, que muchos están incurriendo en ella, atribuyéndole a manifestaciones que nada tienen que ver con el Espíritu Santo y le atribuyen un origen divino. Mucha de esta gente lo usa para tapar y esconder un vacío, porque no se tiene una relación vital con Él. Si usted es de los que piensa que la iglesia necesita un cambio de liderazgo, porque eso ocurre en las convenciones. Es como los soldados detrás de la cruz, todos ahí tirando los dados a ver quién se va a sacar el manto sagrado. Si usted es de los que piensa que la iglesia necesita un cambio de liderazgo, un cambio de supervisor, un cambio de pastor, déjeme decirle que está muy equivocado. Lo que esta iglesia necesita es más de Él. Eso es lo que la iglesia necesita, más de Él. Diga menos si no se va a meter en problema. Esta iglesia necesita más de Él. No venga con planes de querer sacar a tabla a cuál. La iglesia necesita más de Él. Hoy día muchos se han tropezado en algo increíble. 15, 20 años atrás se quejaban, no, el pueblo de Dios ignorante. Resulta que hoy día muchos jóvenes son universitarios y se les metió la ciencia en la cabeza y hoy día no creen en los milagros. Así de sencillo. Isaías 63:10 nos da la razón de por qué el pueblo de Israel no pudo agradar a Dios. Muchos de nosotros creemos que fue la ley, que eran muchas leyes, pero Isaías 63:10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Bendito. Ese fue el motivo por el cual Israel cayó en el desierto, cayó en la idolatría al entrar a Canaán, y cayó de reinado en reinado y sufrieron muchas situaciones difíciles. ¿Fue por qué? Porque ellos, dice, se rebelaron contra el Espíritu Santo de Dios. Hechos 16:7 dice, me gusta esto, cuando los apóstoles recorrían muchas de las regiones, dice que cuando llegaron los apóstoles a los límites de la región de Misia, trataron de entrar a Bitinia, y esto es para los pastores, con mucho respeto por supuesto, que nos esforzamos en ir a ciertos lugares y establecer obra. Dice que los apóstoles estaban desesperados por llevar este mensaje de salvación y redención. Llegaron a la ciudad de Misia y intentaron entrar a Bitinia, dice, pero el Espíritu de Jesús, dice, no se los permitió, dice. Amén. Y esa es una de las grandes ventajas de seguir al Espíritu, porque Él nos va a proteger de cosas y situaciones que nosotros ignoramos. Amén.
Dice que el Espíritu no se los permitió. Nosotros debemos corregir ciertos conceptos acerca del Espíritu Santo. Ustedes saben que en la reciente Asamblea General también se habló una resolución acerca del Espíritu Santo y las manifestaciones. La ausencia de la verdadera teología, porque yo sé que muchos de ustedes se han introducido en este ambiente de estudiar. Déjenme decirle que la ausencia de la verdadera teología, de la sana teología, provocó que esta iglesia desarrollara un sistema doctrinal y de normas paralelo a la ley de las Escrituras, argumentando haberlas tomado de ella. Y las nuevas generaciones de jóvenes y parte del liderazgo pocos saben de esto, que limpiar a la iglesia de la suciedad de conceptos que no son bíblicos ha sido obra de Dios. Quiero que se lo diga de otra manera para que le quede. Dios ha ayudado a la iglesia de Dios, de la profecía, a llegar a la condición en la que está y va por más. No ha sido producto de ningún hombre que dijo, hagamos estos cambios porque nos parecen correctos. No. Nehemías 9:20 dice, tú les diste tu buen espíritu para que supieran discernir. Esto está en Nehemías, en el Antiguo Testamento. Dice que Dios les dio a ellos su buen espíritu para que supieran discernir. No les quitaste el maná de la boca y les diste agua para calmar su sed. Esto era mientras ellos iban en el desierto. A la par nosotros vemos que ellos recibieron la ley, pero aquí se nos dice que ellos tenían el Espíritu de Dios para poder discernir. El problema, dice, este asunto nos habla de que no son las normas y las doctrinas. El problema es de cuando nosotros tenemos normas y doctrinas sin el Espíritu de Dios. Si el Espíritu está ausente, se van a volver normas absurdas. Pero cuando están guiadas por Dios, déjeme decirle que no son leyes gravosas ni mandamientos imposibles de cumplir. Marcos 3:13 es un texto que todos los predicadores que están aquí, muchos pastores lo han predicado por años. Dice, después subió al monte, llamó a su lado a los que él quiso, ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el verso 20 dice, y Jesús regresó a su casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera Jesús podía comer. Bendito Dios. En estos versos encontramos una relación que él llamó, estableció y envió. Primero dice que él subió al monte, pero no para convocar una conferencia de prensa. No los convocó a los discípulos para que ellos le preguntasen o argumentarle qué tenían que decirle, ya que Jesús había hablado con el Padre. Y Jesús ya tenía una orden divina, que era tomar de esas multitudes personas que estuviesen con Él. Y esta es la base de una iglesia, la relación que usted tenga con el Señor. Amén. Dice que Señor los llamó para que estuviesen con Él. Y dice que llamó a los que Él quiso. Amén. Gloria a Dios. Que es muy importante. Sí, Señor. A los que Él quiso. Amén. Muchos tal vez quedaron excluidos de ese grupo y dijeron, porque yo no pude, yo tenía cualidades para ser seguidor de Él. Pero dice que los intereses se contraponen. Oh, bendito Dios. Por eso usted está aquí. Gracias, Y otros no están Señor. aquí. Bendito Dios. Dice que llamó a lo que Él quiso. Amén. Porque están los intereses. Cuando los intereses se contraponen, hermano, esto es muy difícil seguir al Señor. Sí. Usted va a salir tirando el guante. Sí. Cuando usted intenta seguir al Señor, 99%. Hay dos intereses, los del liderazgo y los del dueño de la iglesia. Aquí en este llamado Jesús no es excluyente, sino que dice, llama a todas las personas. El llamado es abierto. Cuando nos dice que es para estar con Él, es una relación vital, porque para eso nos ha llamado el Señor. Amén. Y déjeme decir a los que son más creciditos en el Señor, a los que llevan más años, como que nos cuesta retomar un poco esa ternura de esos primeros años en el Señor. Con el tiempo nos volvemos todos como más brutos en el Señor, no sé cómo decirlo, pero como que nos cuesta volver a esa etapa tierna en la cual Él nos llamó. Amén. En la cual éramos inocentes, éramos tiernos. Amén. El primer sermón de Jesús en Caná de Galilea se titulaba El que cree en mí. El que cree en mí. Y déjeme decirle que esto puede repercutir fuertemente en nosotros hoy en día, porque podemos cantar, podemos organizar cosas, podemos pastorear y aún así no creer en Él. Oh, bendito Y eso Dios. es terrible. Sí. Porque Jesús partió iniciando su ministerio de esa manera,
tienen que creer en mí. Amén. El que cree en mí, dice, va a tener un cambio rotundo, Amén. un cambio increíble. Amén. Romanos 8:2, Pablo habla acerca de que la ley del Espíritu me liberó. Pablo, siendo un gran erudito y gran conocedor de las leyes judías, habla de que la ley del Espíritu fue lo que lo liberó a él. Dice textualmente, porque la ley del Espíritu que da la vida, dice, me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Es obvio que hoy en día muchos intentan agradar a Dios por medio de las normas terrenales o impuestas por ellos mismos, pero hay una sola forma de ser libre. Hay una sola forma de ser libre y es por medio de la ley del Espíritu. Para avanzar en la visión de Dios, nosotros debemos tener algunas cosas claras. Y un momento más cuando pasemos aquí al altar a orar, yo creo que podemos pasar todos aquellos que han perdido la guianza del Espíritu, porque sí que se puede perder la guianza del Espíritu. En buen chileno, usted puede andar atornillando al revés. Sí. No va a decir amén, obviamente, pero es así. Bendito Dios. Se puede perder la guianza del Espíritu. Sí. Y eso es lo más trágico que le puede pasar a una persona. Ayúdame, Señor. También pueden pasar aquí los que quieran ir a aguas más profundas, los que quieran ir más allá, los que han perdido la visión de Dios o los que desean aferrarse más a esa visión. No sé si usted ha leído el libro de Lamentaciones. Es un libro que usted al primer capítulo ya se le hace un nudo a la garganta. Es un libro tremendo, es un libro difícil. Es un libro que nos habla de la condición espiritual en la que estaba Israel cuando Dios lo abandonó, y esto es increíble. Yo léalo. Si usted tiene un corazón de piedra, lea Lamentaciones y usted va a quedar tirado aquí. Los resultados, hermano, cuando Dios abandona a su pueblo son tremendos, son increíbles. Si usted lee Lamentaciones, Israel hasta cometió canibalismo. Sí. Se comían a sus hijos. Sí. Bendito. Cuando Dios los abandonó. Y hermano, la iglesia de Dios no debe perder. Mire, no se preocupe si el tabernáculo se cae o si un pastor muere, disculpe lo que estoy diciendo, o si no hay músicos. No, lo peor que puede pasar en esta iglesia es que el Espíritu Santo se retire. Que no tengamos su guianza. Eso es lo más catastrófico que le puede ocurrir a la iglesia. Bendito Dios. Yo a veces escucho, hermano, Señor, unge al pastor, unge al siervo para que no falle. Mire, no se preocupe por mí. Amén. Yo sabré responder con mi integridad delante de Dios. Hay que orar por la iglesia. Sí. La iglesia como organismo, corporativamente, todos juntos. Lamentaciones 2:9 contiene un versículo muy esclarecedor. Se lo voy a leer. La condición de Jerusalén, dice, sus puertas fueron echadas por tierra, fueron destruidas y se quebrantaron sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre naciones donde no hay ley. Y dice lo peor, el verso más triste para mí de la Biblia: sus profetas tampoco. Dice que sus profetas tampoco hallan visión de Jehová. Podemos esforzarnos mucho, hermano, pero si el cielo se cierra, déjeme decirle que vamos a estar en problemas. Que las puertas de Jerusalén hayan sido quemadas era un problema menor. Lo que estaba ocurriendo aquí dice que los sacerdotes de Dios no hallaban visión de Jehová. Bendito Dios. Y eso es lo peor que le puede ocurrir al pueblo de Dios. Cuando hay una sequedad en la iglesia local, muchos dicen: oye, Abacú, ¿qué podemos hacer para ver un avivamiento? Felicito a los pastores, yo también he hecho eso, y es agotador. Sí, es que es agotador hacer todo lo que ustedes hacen, es verdad. Y Dios nos va a honrar y nos va a bendecir y nos va a premiar por todas esas cosas. Pero no nos olvidemos que es el Espíritu Santo el que redarguye. Amén. Señor. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Y su ministerio está vigente en este tiempo. Dice que estos sacerdotes no hallaron visión de Jehová. Muchos de los profetas de Israel fueron enviados a ministrar a naciones paganas. Y muchos de estos profetas fueron enviados directamente a líderes y reyes. Usted dirá: ¿para qué? Porque Dios demanda que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Israel era luz de las naciones y Dios exportaba profetas a ministrarle a todas estas naciones. Y vemos el caso de Balsasar. Para mí es el más trágico. Nos acordamos de Jonás, cómo fue a Nínive y cómo otros profetas fueron a diferentes lugares, pero el caso de Balsasar es increíble. Él había organizado su Te Deum, que también hoy día está de moda el Te Deum, una palabra latina que significa a ti, oh Dios. Todos juntos en una mesa, musulmanes, agnósticos, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, marianos, políticos, todos juntos, bajo el nombre de Dios.
¿cierto? Y aquí Belsasar tenía su propio Te Deum y dice que estaban los vasos consagrados de Dios, dice, en la escena. Y con ellos, dice, bebían y la escena era grotesca. Llegó un punto en que Dios, ¡pum!, apareció una mano. Sí, mi Dios santo. Apareció una mano, dice, y empezó a escribir una sentencia. Y fue llamado Daniel, porque siempre va a haber un hombre de Dios cuando se le necesite. Amén. Y Daniel fue llamado para certificar y acreditar lo dicho por Dios. ¿Qué fue lo que decía? Daniel 5:5. De pronto aparecieron unos dedos de mano humana que escribía sobre el estuco del muro del palacio real frente al candelabro, y el rey veía el extremo de la mano que escribía: tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Has sido hallado falto delante de mí. Y eso lo dijo Dios, no lo dijo Daniel. No fue producto de una borrachera que tenía Daniel. Era Dios diciéndole a ese rey que no era recto con Dios. Y la pregunta que yo me hago, si tenemos al señor Piñera y tenemos a una tropa de evangélicos que dicen orar y creer en Dios, no puede haber ninguno que se levante y le diga: señor Piñera, ¿conoce usted a Jesús? Bendito Dios. Usted diría: no, pero es que no vamos a salir del protocolo. Sí. Y así dicen que... Yo me he encontrado con muchos de estos profetas chantas que dicen: no, que Dios le mostró que el velo de Dios está sobre Chile, que Chile va a ser por poco una potencia mundial. Y profetizan, buen chileno, puras cabezas de pescado. El avivamiento de Dios empieza con santidad y pureza. No va a empezar, no va a tener otra base que no sea esa. Y la sociedad chilena, ustedes saben dónde está girando. No es, voy a adelantarme un poco, y no es que nos acusen de intolerantes, que no tenemos problemas con los homosexuales, todo ese tipo de cosas. No, es que la sociedad no quiere agradar a Dios, ese es el punto. Amén. Así es. Prediquemos más santidad y vamos a tener más problemas en la iglesia. Sí. Así es, Señor. Prediquemos que hay que vivir de acuerdo a las normas bíblicas, no importa cómo ellos quieran llamarles, vamos a tener más problemas en este país. Sí. Te Deum, a ti, oh Dios, dista ser algo, dista mucho de ser algo en lo cual podamos ver el agrado de Dios. Muchos de los autoproclamados profetas, apóstoles, actúan muy pasivos ante tales conductas, sabiendo que les conviene estar del lado de ellos para tener beneficios, y en las tinieblas actuar de manera solapada. Y nosotros tenemos que tener suficiente claridad para entender lo que está ocurriendo. En Hechos 1, capítulo 1, verso 2, dice que... mire, se lo voy a leer, dice: en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día que subió al cielo, después de haber dado, dice, mandamientos por medio del Espíritu Santo a los santos apóstoles que había elegido. Así comienza el libro de los Hechos, que Jesús le dejó a los apóstoles, dice, mandamientos por medio del Espíritu Santo. Así que si viene alguien y se cruza y dice: no, eso del Espíritu Santo como que no va conmigo, y que le va a decir que el Espíritu Santo es un viento, es una sensación, y que es un hormigueo por acá, no, el hermano no sabe nada, está desenchufado. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Versículo 3 es muy esclarecedor para mí. Después de su pasión, dice, Jesús se manifestó a ellos, dándole numerosas pruebas de quien vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló de la iglesia de Dios, la profecía. ¿Dice eso su Biblia o no? Dice, por 40 días, dice, léalo, verso 3, se les apareció y les habló del reino de Dios. Oiga, pero si Jesús supuestamente no había establecido una iglesia, ¿no era más urgente que sentar unas bases financieras, doctrinal, jerárquica de cómo iba a ser el cuento? No, Jesús dice que les habló del reino. Les habló del reino. Y yo creo que ahí es una dimensión donde Dios nos quiere llevar. Usted puede ser experto en conocer la iglesia, puede ser experto en apuntar el dedo y acusar las falencias de tal o cual líder, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted conozca las leyes del reino, del reino de Dios. Así es, Señor. Vamos a avanzar. Mi esposa cantaba acerca de esto, supervisor, y los hermanos hablaban ya, todos los que me antecedieron, acerca de esto. Lucas 21-28 es un verso que es muy estremecedor.
Yo quiero ser claro en esto, muchos están haciendo planes y de hecho yo no soy partidario de hacer planes para que líderes cristianos ocupen posiciones estatales, muchos están obsesionados con eso. Jesús, conversando con sus discípulos, les dice, cuando ve todos estos acontecimientos, dice: erguid vuestras cabezas al cielo porque vuestra redención está cerca. Amén. Si tenemos hermanos que están estudiando cualquier